recuerdo si a ustedes les tocó hablar sobre el potencial hídrico, ¿no? Los componentes del potencial hídrico. Potencial mátrico, osmótico, gravitacional, de presión, que vimos la clase anterior, antes del examen. Hablamos de potencial mátrico que está ligado íntimamente a las cargas del suelo. Entonces, un potencial mátrico será muy bajo o casi que nulo en un suelo pues, que no tiene cargas, como un suelo arenoso, ¿no? Y será mucho más negativo en aquellos suelos que tengan altas cargas, como arcilloso, un suelo orgánico, un suelo con alta cantidad de óxidos que tienen carga en su superficie y tienen la capacidad de retener el agua. Entonces, es más negativo, ¿por qué? Porque el agua se mueve con mayor dificultad, está más retenida. Entonces, cuanto más carga tenga, mayor dificultad tendrá para moverse, más retenido será, por tanto, el potencial mátrico será más negativo. Entonces, la planta, en este caso, para que pueda absorber el agua, necesita superar esa retención o esa energía o ese potencial o esa fuerza, si lo quieren decir así, con la que está retenido, ¿no? Y muchas veces cuanto menos agua hay en el suelo, más retenido estarán las partículas, porque ya no habrá esta agua que está ligada por puentes de hidrógeno, sino cada vez habrá más agua, solamente que está íntimamente ligado con las partículas. Por tanto, esas son retenidas con más fuerza, ¿no? Entonces hablamos del potencial mátrico, del potencial osmótico, que está ligada a una membrana semipermeable, ¿no? Para hablar de eso siempre hablamos, dije, si no hay una raíz en el suelo, no vamos a hablar potencial osmótico, sería cero, pero también está ligada, y eso está ligada muchas veces o siempre a la cantidad de sales o de iones que forman sales que están en la solución del suelo. Y ahí hablamos ahí que para que el agua pueda entrar dentro de la raíz tiene que haber más sales que fuera. Porque si fuera hay menos sales, habrá mayor movimiento del agua, mayor potencial hídrico en positivo. Entonces el agua podrá entrar. Pero ¿qué pasa si en la solución del suelo hay más cantidad de sales que dentro de la raíz? La raíz no lo puede absorber porque el agua no se mueve de menor a mayor, se mueve de mayor a menor potencial hídrico, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Por eso dijimos que un suelo, por más que haya agua, pero si es salino, la planta no lo puede absorber por ese mecanismo. Entonces, no puede superar esa energía con que el agua está retenida por los iones en la solución del suelo, ¿no? Hablamos también de potencial gravitacional, que está ligado a la gravedad, ¿no? Que siempre va hacia abajo, ¿no? Entonces, y hablamos también de potencial presión, que solo hablamos que cuando el suelo está saturado, es decir, cuando los poros macro y micro están saturados con agua. Y es excluyente con el potencial mátrico, que solo hablamos cuando el suelo no está saturado, ¿no? Y en general hicimos un resumen. Hablamos también de la clasificación física, es decir, ¿no? El, el agua que se denomina cuando el suelo está saturado, el agua gravitacional, el agua capilar cuando está en los microporos, ¿no? Y el agua higroscópica que está fuertemente retenida, que no se mueve por la planta no lo puede absorber, los organismos no lo pueden usar y está muy fuertemente ligado a las partículas, a que rodean a las partículas sólidas cargadas. Y la clasificación biológica es en función a la disponibilidad para la planta. Entonces hablamos agua superflua, agua que se mueve rápidamente, que está en los macroporos. Como se mueve rápidamente, pues la planta no lo puede absorber, ¿no? Se pasa más rápido de lo que la planta puede absorber. El agua disponible que está en el color oscuro es aquella agua que está disponible para la planta. Y la cantidad de agua disponible va a depender del tipo de suelo. Por ejemplo, si tenemos aquí un suelo arenoso, pues solamente este porcentaje que va de 2 más o menos hasta 6, es decir, 4%, es lo que está disponible. De todo el agua, del 100% del agua, solamente el 4% está disponible. ¿Por qué? Porque la mayoría, apenas tú riegas, ¿no? Cuando tú saturas, la mayor parte está en macroporos, porque en un suelo arenoso hay más macroporos que microporos, casi hay muy pocos microporos. ¿Por qué? Porque un suelo arenoso no es 100% arena. Ya les mencioné que hay un cierto porcentaje chiquito, pero hay de limo y arcilla que forman microporos. Y eso es esto.
En microporos son muy poquitos, el volumen que ocupa el agua que puede estar en los microporos es poquito. Y la mayor cantidad está en los macroporos, agua que se mueve fácilmente, que se pierde fácilmente, por tanto no es disponible para las plantas. Entonces, si tú quieres hacer un cultivo en un suelo arenoso, tienes que estar humedeciendo, regando constantemente, ¿no? Pero ya vemos el lado opuesto, un suelo arcilloso. Vemos que al agua disponible va más o menos del 15% a un 26%, más o menos, un 10 a 11% de agua disponible, ¿no? Entonces, vemos aquí que los macroporos ha disminuido la cantidad de agua macroporos. Entonces, cuando nosotros saturamos el agua del suelo, macro y microporos, y dejamos de regar, se va a perder el agua de los macroporos, y es esta cantidad de los macroporos. No es menos, bueno, en realidad basta 100, ¿no? Es menos comparando con un suelo arenoso, pero los microporos, que son todos estos, que va desde cero hasta cerca del 30%, que es em, el volumen de los poros, un buen porcentaje está, la mayor parte está en los microporos, pero de los microporos, recuerden que es el agua capilar, no todo el agua capilar e higroscópica, no todo es disponible para la planta, solamente aquellos que están entre capacidad de campo y punto de marchitez, recuerdan, pero todo esto es agua capilar y solo la parte más baja es agua higroscópica, pero no todo el agua capilar que vimos aquí en la tabla, aquí por ejemplo, aquí. No toda el agua capilar va a estar disponible para la planta, solamente aquellos que están entre capacidad de campo y punto de marchitez. Capacidad de campo es a 0,33 atmósferas o un tercio de atmósferas hasta más o menos 15 atmósferas. Después ya viene lo que es el agua que no está disponible, ¿no? Pero, ¿cuál sería lo ideal? Vemos un suelo limoso, un franco limoso, ¿no? Vemos aquí que hay una buena cantidad de macroporos de agua que se va a perder, una buena capacidad de retención también, que más o menos va entre 10 y 12%, y el agua no disponible. Entonces, siempre un suelo franco tiende a ser uno que mantiene el equilibrio, ni es muy fuertemente retenida, porque acá hay mayor cantidad de agua que no iba a estar disponible y acá sí, hay menor cantidad todavía. Entonces, lo ideal sería que no, que muy poca agua no esté disponible. Acá hay mucha agua que no está disponible. Se está por gusto hay agua en el suelo, pero no está disponible. En cambio, acá hay menos agua que no está disponible y una buena cantidad de agua que sí va a estar disponible. Y es lo que vimos, ¿no? El agua capilar es todo esto y el agua gravitacional, ¿no? Entonces, solamente el que está disponible es el que va entre la capacidad de campo y punto de marchitez, ¿no? Y el punto de marchitez hacia arriba, cuanto menos agua hay en el suelo, más retenido está, coeficiente higroscópico es el que ya no está disponible para las plantas. Eso ya vimos, es un breve reemplazo, ¿no? Lo mismo, coeficientes hídricos. Hablamos de la situación de un caso de saturación o capacidad máxima, donde todos los poros están llenos de agua. Entonces, no hay una fuerza que impide, si tú sigues agregando agua, no hay una fuerza que impide el movimiento libre del agua, porque todos los poros ya están llenos. Capacidad de campo es cuando tú riegas, saturas todos los poros y dejas de regar y esperas un día, 2 días, dependiendo del suelo, que el agua drene solito por acción de la gravedad. ¿Y qué agua se pierde ahí? De los macroporos, porque ya dijimos que en los macroporos el agua se pierde por la gravedad. Y una vez que se haya perdido todo el agua de los macroporos, solamente quedan los microporos. Entonces, es la capacidad de campo, la capacidad máxima que tienen solo de retener el agua, aquella que está en los microporos, porque los macroporos no pueden. Y hay unos que tienen más y otros que tienen menos capacidad, ¿no? Suelo arenoso tendrá menos capacidad, menos cantidad de agua que puede retener. Es la capacidad de campo. Macroporos con aire, microporos con agua. Entonces, cuanto más microporos tenga el suelo, por ejemplo, un suelo arcilloso, un suelo con materia orgánica, mayor será el porcentaje de agua que puede retener o su capacidad de campo, ¿no? A capacidad de campo. Y el punto de marchitez, ya vemos, ¿no? Aquí una tensión de 15 atmósferas, aquella agua que todavía es capilar, pero que ya no está disponible para las
plantas, ¿no? Las plantas ya no lo pueden retener porque el agua cada vez está siendo retenido con más fuerza. Y lo mismo aquí, ¿no? La capacidad de campo y por tomar chidez de los suelos, en un suelo arenoso, capacidad de campo, ¿no? De 8 a 10% de porcentaje de humedad gravimétrica, es el peso del agua en porcentaje, que vamos a ver más adelante cómo se determina eso. Y en arena es mucho menos, ¿no? Un suelo arenoso. Acá lo mismo que en la tabla que hemos explicado, también explicamos. Y ahora vamos a continuar nuestra clase para no atrasarnos mucho sobre el movimiento del agua. ¿Cómo se mueve en el agua en el suelo? A través de tres sistemas. Primero, el flujo saturado, que es cuando los poros, todos los poros del suelo están saturados con agua, macro y microporos. Entonces, el movimiento es bastante libre, es bastante rápido, y bueno, el agua no está siendo más retenida, porque ya ¿dónde más se va a retener si ya todos los poros están llenos? Pero otro movimiento es el flujo no saturado. Por ejemplo, cuando el suelo está seco y recién empiezas a humedecer de poco a poco, entonces el agua primero va llenando los poros, los microporos, después los macroporos completamente hasta saturarse. Entonces, pero el agua sí se mueve, solo que se mueve con más dificultad, ¿no? Verticalmente no es muy rápido el movimiento. Bueno, también depende del tipo de suelo, ¿no? Pero también hay movimiento lateral por fuerzas capilares, ¿se acuerdan? Y hay otro movimiento que es menos conocido y menos importante es el movimiento de vapor de agua, ¿no? Cuando el agua, el suelo eleva su temperatura y el agua se va evaporando, ¿no? No se habla mucho de ello. Entonces, para medir cómo se mide el agua del suelo, hay dos métodos, los métodos directos y los indirectos. Nosotros vamos a hacer en la clase solamente métodos directos. No tenemos los equipos para hacer el indirecto, ¿no? Porque el indirecto se hace a través de equipos poco, mediana o altamente sofisticados, que nosotros no tenemos ninguno de ellos. Somos pobres en laboratorio, ustedes ya saben. Entonces, en los métodos directos hay una forma de medir el agua que le llamamos la humedad volumétrica. Como su mismo nombre, encontramos el porcentaje en volumen que hay del agua. 100 mililitros, 200 mililitros, que hay una cierta cantidad de suelo en volumen. Entonces, es el volumen de agua contenido en un volumen total del suelo. Por ejemplo, si yo tengo 1000 centímetros cúbicos de agua, ¿no? ¿Cuánto sería el volumen? 200 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos de agua. A eso se refiere, del total. Entonces, ¿cómo le hallamos el porcentaje de humedad volumétrica H con V minúscula? Pero ustedes también lo van a encontrar como símbolo teta, ¿no? Del griego. Sí, es griego. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos con la siguiente ecuación. La humedad volumétrica va a ser igual al volumen de agua con respecto al volumen total por 100. Es como si dirían una regla de 3 por 5, ¿no? De 3 por, de la regla de 3. Si yo tengo 100 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos de agua, es el 100%, 200 centímetros cúbicos que tengo de agua, ¿qué porcentaje representará? Es lo mismo que está aquí. El volumen de agua sobre el volumen total por 100, ¿no? Así se determina el volumen de agua. Y eso, como el agua, a nosotros en el suelo o en la práctica o en grafología se asume que tiene una densidad de 1, aunque no esté pura, entonces el volumen será el mismo que el peso. Si yo tengo 200 centímetros cúbicos de agua, pues también tendré 200 gramos de agua. Pero para no confundirnos también hay otra fórmula. Es la humedad gravimétrica, que ya no es en volumen, sino en peso del agua, en peso. Entonces, ese es el peso del agua en una masa de suelo seco, pero eso ya es en función al suelo seco. ¿Y cómo se determina? La humedad volumétrica, Hg. Por si acaso, chicos, no es mercurio, ¿no? Algunos ya se confunden en la clase. Cuando yo puse ahí y me preguntaban, profesora, ¿qué tiene que ver el mercurio? Les aviso, se determina así, Hg. Si se me corta, a veces se me lleva el internet por ratito, por favor me avisan, la delegada que me avise, por favor. Entonces, ¿qué es? Es la masa del agua sobre la masa del suelo, ¿no? Por 100%, masa del suelo seco por 100%. ¿Y cómo determinamos la masa del agua? Pues fácil. Primero, nosotros colectamos nuestra masa de suelo húmedo,
así tal como está en campo, lo ponemos lo pesamos, ponemos a estufa y obtenemos la masa de suelo seco. La diferencia de pesos que haya no sería la masa del agua, claro que sí. Si acá pesaba 250 húmedo, cuando colecté de campo, lo pongo a estufa y ahora pesa 200 gramos, entonces la masa de agua será pues 50, ¿sí o no? La diferencia sobre la masa de suelo seco por 100. Entonces ustedes lo pueden encontrar a través de las dos formas, dependiendo de qué datos tengan. Si en el ejercicio les dice ten masa de suelo y ustedes tienen el peso del agua o les dan el volumen de agua y ustedes les dicen 200 mililitros de agua, entonces equivale a 200 gramos de agua porque la densidad es 1, ¿no? Y tienen la masa de suelo seco, directamente usan. Pero si no tienen, si les dan masa de suelo húmedo, les dan la masa del suelo seco, entonces usan esta fórmula. En realidad es lo mismo, solo que este deriva de esto, ¿no? Es lo mismo. Chicos, si estoy hablando rápido y no se me entiende, por favor me interrumpen, normal, ¿ah? Estoy corriendo un poquito porque estamos iniciando tarde la clase. Y vamos a hablar un poquito de los métodos indirectos que se usan ciertos equipos, ¿no? El más conocido y el más usado, porque es el más barato, es el tensiómetro, ¿no? Seguramente ustedes lo han usado ya en algún, bueno, lo van a usar o van a ver en su tema de revertir riego o fundamentos del riego, perdón, o también en su tesis si alguien quiere hacer en el área, ¿no? Entonces, el tensiómetro mide el potencial matricial del agua. Básicamente, si me mide el potencial matricial, ¿a qué lo relacionamos? ¿Se acuerdan que hablamos del potencial mátrico? Que es el agua que está retenida fuertemente retenida por las cargas de las partículas del suelo, a eso se refiere. Entonces, este tensiómetro me va a medir con qué fuerza está siendo retenida esa agua por las partículas del suelo. Básicamente es eso. Entonces, aquí en la punta del tensiómetro, en la base, tiene una placa, es como una cerámica permeable, porosa. Entonces aquí, y acá eso está al vacío, ¿no? Entonces acá me mide el potencial o la tensión, me mide aquí en el tensiómetro, es una medida. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como aquí tiene una cierta fuerza al interior, un cierto vacío que se mide, que es medible, y el agua fuera estará también retenida a un cierto potencial. Entonces, lo que vamos a ver es cuando el agua entra o sale, ¿no? Entonces, eso se va a medir allá. Entonces, la fuerza, si uno tiene mayor potencial que el otro, pues el agua se tiene que mover de uno a otro lugar. Recuerden que el agua se mueve de mayor a menor potencial. Entonces, mide el potencial matricial del agua del suelo o el esfuerzo que realizan las raíces de cultivo para extraer el agua del suelo. Entonces, este equipo va a imitar como si fuera la raíz. La raíz, siendo que yo les mencioné que tiene que superar la fuerza con la que el agua está retenida para poder absorberlo. Entonces, para que el tensiómetro pueda absorber, tiene que superar el agua con que está retenido afuera. Entonces, esto es lo que se mide aquí, ¿no? En su válvula. Esto se mide aquí en la presión. Entonces, va a actuar como si fuese una raíz artificial. Consiste en una cápsula permeable porosa de cerámica conectado a un tubo hermético, que está cerrado herméticamente, ¿no? Con un nanómetro, ¿no? De aquí, donde se va a hacer las lecturas. Entonces, el rango de presión de este instrumento se mide generalmente en centibares. Centibares, recuerda que 100 centibares es un bar, ¿cierto? Entonces va de 0 bares a 1 bar, que si nosotros la transformamos a atmósfera sería de 0 a una atmósfera, ¿se acuerdan? 100 centibares es un bar, es simplemente conversión. Entonces, solamente te puede medir hacia eso, ¿no? No más allá. Por ejemplo, eso lo puedes tomar tú, por ejemplo, como negativo, ¿no? El valor no te va a dar aquí en negativo, te da siempre en positivo, pero tú asumes la retención que va a ser en negativo, ¿no? Entonces, es decir, cuanto más retenido es más negativo. A lo que yo voy es, pues el agua en el suelo generalmente puede estar retenida a más de un atbar o más de una atmósfera, más, pero esto solamente te mide hacia una atmósfera. Si el agua está más fuertemente retenida, pues el tensiómetro ya no te lo va a leer, ¿no? Entonces, esa es la limitación. No se puede hacer las lecturas o no se puede determinar con qué fuerza el agua está retenida
o la tensión del agua, porque el equipo pues, no tiene la capacidad de leer altas presiones, ¿no? Altas tensiones. Entonces, ese es su limitante. Pero es el equipo más barato que existe, ¿no? Más sencillo que existe para medir el agua del suelo. Existen otras como la sonda que mide la sonda FDR, que mide la capacitancia, ese es un poco más sofisticado, más caro, necesita mayor calibración y pues no tienen, no en todos lugares se encuentran, ¿no? Entonces mide la constante dieléctrica del suelo, la cual varía en función al contenido del agua en el suelo. Entonces, ¿qué va a generar esta sonda? Va a generar un shock de ondas electromagnéticas, ¿no? Y este shock va a ser conducido por este tubo que hay, ¿no? Entonces, y la capacidad de conducir estas ondas se conoce como constantes dieléctricas. ¿Quién lo conduce eso? Pues el agua. Entonces, cuanto más agua habrá, mayor capacidad será ese movimiento de ondas, ese shock. Cuanto menos agua haya, menos será la capacidad de movimiento. Entonces, eso es lo que se mide ahí. Entonces, de esta forma, el suelo seco está en orden de 4 a menos 10, mientras que el agua pura es 80, porque el agua pura, pues, transmite rápido, ¿no? Tan fácil movimiento, rápido se transmite. Pero cuanto menos agua haya, menor será la transmisión de esas ondas de electromagnéticas. Y ya tiene la capacidad, miren, va hasta menos 10 ahora. Ya tiene la capacidad de medir cuando hay menos agua en el suelo, a diferencia del tensiómetro. Pero igual así tiene sus limitantes, porque el punto de marchitez, recuerden que no es a menos 10, sino es a menos 15. A partir de eso ya no te mide esto. A partir de 10 nomás ya no te mide, ni siquiera llega al punto de marchitez. Por eso es que hay otro equipo, mucho más sofisticado. Bueno, acá está viejito y ahora hay más modernos, ¿no? Que es el aspersor de neutrones, ¿no? Mide el contenido de agua en el suelo basado en el principio de la cantidad de neutrones termalizados y está directamente relacionado con el contenido de agua del suelo. Va a lanzar esto una onda, ¿no? De neutrones. Entonces, y quienes lo van, y van a esas ondas van a tener que chocar con el agua. Cuando choca con el agua, rebota, y eso es lo que se mide en la pantalla. Cuanto más agua, mayor rebote. Cuanto menos agua, menor rebote. Pero tiene sus desventajas. Este es un equipo grande que hay que cargarlo hasta campo porque se mide en campo, se mide in situ, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar? Que tiene su trípode y en esa trípode al centro se introduce como una varilla que va a ser el tubo que va a lanzar los choques, las ondas hacia el suelo. ¿No? Entonces, pero ese movimiento, ese traslado se suele descalibrar, hay que estar calibrando, entonces tiene que haber un personal adecuado, capacitado para manejar ese equipo. ¿Qué más? Como lanza ondas de neutrones, hay el problema de la radioactividad, aunque bajito, pero suele ser radioactivo. Entonces, a veces no es difícil de manejar eso y muchas personas tienen sus ciertos recelos en usar, dicen, no, pero una vez no me hará daño, pero si constantemente lo estoy usando, ¿no? Y ese es el problema también. Es lento para usar, sí, porque hay que instalarlo, hay que calibrarlo, hay que llevar a campo, hay que esperar un buen rato, ¿no? Entonces, sí. ¿Es de alto costo? Sí, bastante. Eh, Bastante costosos ese equipo y más ahora que ya más sofisticados, ¿no? Y bueno, requiere una calibración. Siempre hay que estar calibrando y por eso hay que tener expertos, ¿no? Que manejen el equipo. Bueno, ahí terminamos la clase que nos faltaba para el examen. Y recuerden que en la próxima semana, perdón, en el próximo examen que tengamos, de todo lo que nos ha faltado hacer, que hicimos hoy, va a venir una pequeña pregunta, a modo de verdadero y falso, para abarcar, ¿no? No va a venir una pregunta así para desarrollar o complicada. Va a valer poco, a lo mucho un punto va a valer la pregunta. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? A ver. Profesora, en el examen siguiente va a venir desde movimiento del agua del suelo. Sí, desde aquí, ¿dónde estamos? Pero va a venir como desde aquí. Pero como les dije, va a venir una pregunta bastante simple, por ejemplo, para verdadero y falso o para marcar que lo mucho va a tener peso de un punto. ¿Listo? Sí, gracias, profesora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para que pasemos al siguiente tema.
¿Verdad, profesora? Nos habían mencionado que teníamos que ir a recoger la muestra del peso seco o sea, lo que hicimos en la práctica pasada, el día de ayer, pero fuimos y no nos, o sea, estaba cerrado el laboratorio. ¿A qué horas fueron? A partir de las 2, cuando se supone que como que acaba el almuerzo y todo. Pero ella tuvo prácticas creo que de 3 a 5 porque yo fui a las 3 y estaba ahí ella, había prácticas. Miren, lo que pasa, saben que hubo una mala comunicación. Yo informé a la encargada del laboratorio que sí iba a haber práctica el viernes y que preparara tales materiales que iba a ser tal práctica. Yo pienso que ella, como se enteró que no estaba, pensó que no iba a ser y no preparó el material. Por eso cuando llegaron estaba cerrado, ¿cierto? Pero la profesora Sumiri, como conoce el laboratorio, buscó el material y se hizo la práctica. Pero, por suerte, otro profesor que iba a hacer la práctica había dejado su suelo ya remojando, porque, no sé, la encargada del laboratorio deja remojando nuestro suelo, por eso nosotros informamos qué vamos a hacer y qué práctica y qué equipos necesitamos, ¿no? Entonces, pero el profesor tuvo que cancelar su clase por X motivos, ¿no? Tuvo que cancelar, pero sus suelos ya se estaban humedeciendo, sus placas. Entonces yo usé, le dije que le pedí al profesor si puedo, ya que él no va a hacer su práctica, si yo puedo usarlo, porque ustedes, para que vean básicamente cómo es el proceso para determinar la humedad equivalente. Entonces se usó, y eso hicieron la práctica con eso. Son unas plaquitas metálicas cuadraditas, ¿se acuerdan? Que después se centrifugaba. Usaron eso, ¿cierto? Sí, Ya, pero eso solo no les corresponde a ustedes, porque ustedes no pueden comparar sus resultados con otro suelo. Ustedes necesitan comparar su resultado con su textura, su densidad y su agua en el suelo. Por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ver ahí, me salió una textura franco-arcillosa y su densidad me salió 1,3. Sí, está relacionado, está bien mis resultados. Y entonces debe retener una buena cantidad de agua, ¿no? Entonces, pero y eso, pero ¿qué pasa si usaron un suelo diferente? No pueden comparar ustedes porque ya es otro suelo. Entonces, la idea era que ustedes hagan la práctica con ese suelo, pero Elizabeth quedó, se comprometió que ella va a hacer lo mismo que ustedes hicieron, pero con los suelos de ustedes y ella les va a pasar los resultados. ¿Me dejo entender? Entonces, ella hoy día va al laboratorio y supongo que va a hacer esa parte y posteriormente estará ya, me informará, ¿no? Que ya tiene los resultados para que ustedes lo tengan y así ustedes puedan hacer su discusión. ¿Me dejo entender? sí, Entonces, profesora. vamos a esperar a que ella nos entregue esos resultados para que ustedes ya puedan hacer su comparación, la comparación, ¿no? Con su práctica pasada. Entonces, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Saben? Estaba pensando cómo se relaciona y es el mismo suelo. ¿Qué van ustedes a hacer? Van a entregar un solo informe de las tres prácticas: textura, densidad y agua. Los materiales y métodos no necesitan hacerlo a tan detalle, así bastante resumido, algunas imágenes que en lineales si ustedes quieran colocar. Lo que me interesa son sus resultados de cada uno. Nuestro suelo fue arcilloso porque tiene estas características y todo, bla, 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 ¿no? Pero al final, como yo les mencioné, como ya les dije, van a hacer una discusión relacionando, una discusión final aparte que lo relacione la textura con la densidad porque es el mismo suelo, pero no van a hacer sus resultados de todas las densidades, porque hemos hecho densidad con el método de la probeta, la parafina y el método del cilindro que se hace con el agua, que ustedes lo van a utilizar, ese método del cilindro, le van a usar tanto para agua del suelo, pero también para determinar su densidad aparente. Lo único que ustedes van a discutir es su textura con su densidad de partícula y densidad aparente que han usado el mismo suelo. Por ejemplo, el método de la probeta, ustedes han usado el mismo suelo que han hecho con la textura. Solamente van a relacionar con esa metodología. Igual que el método de la fiola para densidad de partícula. Han usado el mismo suelo que usaron en textura. Entonces, su discusión tiene que ser en función a esos dos resultados, con ese suelo. No me van a usar su discusión de densidad aparente con el método de la parafina para relacionarlo con su textura, no, porque es otro suelo. Solamente
sus resultados de la densidad aparente por el método de la probeta, que usaron el mismo suelo, y su densidad de partículas por el método de la fiola, porque es el mismo suelo. ¿Me dejo entender? Creo que en probeta también usamos para densidad de partícula, ¿no? O densidad real, que lo quieran decir. Entonces van a hacer una discusión así general relacionando ya esos dos. Si yo tuve la textura de franco arcillosa y me salió 1,3, 1,4 mi densidad aparente, pues estoy yendo bien y usted tiene relación porque la textura fue tal, es lógico obtener este resultado, pero si le sale totalmente diferente es porque algo han hecho mal. Entonces, lo mismo van a hacer con el agua del suelo. Van a adicionar a su informe, espero que no la hayan impreso todavía, a su informe todo lo que es la práctica de agua del suelo, que es muy simple. Solamente hicimos dos, método del cilindro y humedad equivalente. Y sus resultados lo van a relacionar, pues, porque con la humedad equivalente, no con el agua, el agua que hicieron método de cilindro, porque es otro suelo, es en campo, solo con sus lo van a relacionar con su densidad y su textura porque es el mismo suelo que usaron. Por eso me interesa que Elizabeth lo vuelva a hacer esa práctica y les entregue los resultados a ustedes para que puedan relacionarlo, esos resultados. A ver, creo que hay una pregunta. ¿Me dejo entender, chicos? Si no me están entendiendo, me dicen, por favor. O no sé, escuché algo. Pensé que era un mensaje. ¿Quedó claro, no, chicos? Ya, muy bien. Entonces, recuerden que la próxima semana va a ser su examen. No voy a cambiar los temas, va a ser hasta muestreo, porque necesito que ustedes saquen buena nota, que se aprovechen, porque más adelante suele ser un poquito más complicado, porque viene cálculo. Entonces, va a ser hasta muestreos, más que mente teórico. Yo les voy a dar imágenes para que ustedes lo pongan, ¿no? Por ejemplo, qué paisaje, su paisaje puede ser, y así, ¿no? Métodos para muestrear, ¿no? Básicamente eso va a venir. Clases de rocas, los tipos de rocas, un poco, ¿no? Lo que hemos visto en la práctica, ¿no? Eso básicamente va a venir, chicos. Entonces, como ya quedó claro esa parte, vamos a ir ahora a hablar de otro tema. Si él tiene alguien otra pregunta, me lo dice, por favor. Bueno, todavía tenemos como un poco más de media hora. Vamos a avanzar con el aire del suelo. Ya hicimos la fase sólida, hablamos de las partículas, de arcillas, ¿no? Etcétera. Hablamos de la fase líquida del suelo, hablamos del agua, el potencial hídrico, ¿no? La clasificación del agua del suelo. Y ahora nos toca la otra parte, es el aire del suelo, que básicamente está formada o está muy relacionada con la porosidad del suelo. Recuerden que en los poros no solamente puede haber aire, también está el agua ahí. Y cuando todos los poros están llenos de agua, pues ya no hay aire del suelo. Pero es importante hablar del aire del suelo. Y vamos a hablar, por ende, de la porosidad del suelo. ¿Y qué es la porosidad del suelo? Son los espacios que dejan entre sí las partículas sólidas del suelo. Porque como las partículas sólidas no son exactamente como un ladrillo y caben exactamente, se empaquetan como un rompecabezas, no, porque tienen varias formas. Entonces la unión de ellos siempre deja un espacio poroso, un microporo o un macroporo si es que es un suelo arenoso, ¿no? Si son arenas que se están uniendo. Entonces, es el espacio del suelo que está ocupado parcial o totalmente por aire y agua y se expresa en porcentaje del volumen. A diferencia del suelo, que podemos expresarlo, de la fase sólida, expresarlo en peso o en volumen, igual el agua en peso o en volumen, cuando hablamos de la porosidad, y especialmente el aire del suelo, no podemos hablar de peso porque no pesa, pero sí solamente se puede medir el volumen. Entonces, por eso se expresa en porcentaje de volumen. Entonces, vamos a medir los espacios que dejan las partículas cuando se unen, pero también los agregados. Recuerda que un suelo arcilloso y un suelo con alta materia orgánica tiene a formar, principalmente suelos con alta materia orgánica, formar agregados esferoidales, ¿no? Y cualquier otro tipo de agregados, cuando se unen entre agregados, también deja un espacio que nosotros llamamos los macroporos, ¿no? Eso también va a entrar aquí. Entonces, puede ser los poros que dejan las partículas y los agregados, pueden ser canales, que son huecos comunicantes,
que se ha formado por la fauna del suelo, una lombriz porque pasó por ahí, ¿no? Dejó un huequito, un animal que cavó el suelo, etcétera, etcétera. Pero también las fisuras o grietas, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de las arcillas? Cuando se humedecen, se expanden y cuando se seca, se contrae y esa contracción a veces deja una rajadura, una grieta, básicamente a eso, ¿no? Se refiere. Acá tenemos la clasificación de los micro y los macro. Acá tenemos un suelo arcilloso que forma agregados más o menos esferoidales y dentro de los agregados, pues los agregados están formados por la acumulación de partículas y dentro de las partículas, pues dejan pequeños poros que llamamos de microporos dentro de las partículas. Y los agregados dentro de ellos, cuando se unen, también forman poros, a los que llamamos macroporos. Y acá tenemos los suelos arenosos, como sus partículas son grandes, pues tienden a formar más macroporos. Pero también hay microporos aquí, porque en un suelo arenoso, no hablamos de arena pura, un suelo arenoso. También hay un poquito de arcilla y un poco de limo que tienden a formar microporos, pero la gran mayoría son macroporos. ¿Y cuáles son los factores que afectan la porosidad? El tamaño de partícula. Si las partículas son finitas, y acuérdense una vez más la diferencia, ¿se acuerdan que hablamos aquí? La porosidad total y la aireación. Acuérdense de esta diferencia, ¿se acuerdan? De aireación. La porosidad total se refiere a la suma de todos los poros, macro y micro. Y como en un suelo arcilloso hay más microporos, la suma de todos ellos pues se hace un montón. Entonces, cuanto más finos sean las partículas, más materia orgánica tenga el suelo, pues la porosidad total será mayor, a pesar de que haya más microporos que macroporos, pero la suma se hace bastante, es como la superficie específica, ¿se acuerdan? Cuanto más fina es la partícula, mayor superficie específica tendrá, porque la suma de todas las superficies, y eso ya lo hemos demostrado viendo, ¿no? ¿Se acuerdan del cubo? Si lo disminuye de tamaño, expone mayor superficie específica. Y por lo tanto hay mayor porosidad total. Es lo mismo. Cuanto más fino sea la partícula y más materia orgánica tiene el suelo, mayor porosidad total tendrá, que es diferente de la aireación. La aireación, mire, es el aire que está en el suelo. ¿Y dónde está mayormente el aire en el suelo? Pues en los macroporos, donde se mueve con mayor facilidad. Ahí generalmente se acumula el aire del suelo, porque el aire no tiene masa, no tiene peso, por tanto la gravedad pues no lo puede desplazar si no tiene peso. Entonces, chicos, acuérdense de esa diferencia. Entonces, si hablamos de la porosidad, el tamaño de partículas sí lo va a afectar, porque si es más fina, mayor porosidad total tendrá. Si es más grosera, más gruesa, como la arena, pues tendrá menor porosidad total. La agregación también. Recuerden que las partículas forman agregados, ¿no? Y esos agregados me van a generar macroporos también. La compactación, acuérdense de la densidad aparente, ¿se acuerdan? ¿Dónde está mi puntero? La densidad aparente es igual a ¿qué? A la masa del suelo seco sobre el volumen total. Y aquí, si yo compacto el suelo, pues voy a disminuir el volumen. Si disminuyo el volumen, la densidad aparente aumenta. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces, chicos, si yo compacto el suelo, pues la porosidad va a disminuir, porque estoy uniendo más las partículas. Estoy juntando más las partículas, la porosidad disminuye. La materia orgánica también influye mucho, porque si yo agrego más materia orgánica al suelo, pues la porosidad me va a aumentar. Recuerden que la materia orgánica tiene alta porosidad total. Entonces me mejora la aireación, la porosidad total, mayor facilidad de enraizamiento. Si hay buena porosidad, habrá una buena retención de aire, un buen movimiento o circulación de aires también. Entonces es importante que haya un suelo macro y microporos. En los micros se almacena agua y en los macro aires y el aire puede circular con facilidad. La compactación también. Imagínense aquí en la superficie está compactado.
¿no? Los 5 primeros o 10 primeros centímetros se compactó por el paso de maquinarias, imagínense eso. Pero de los 10 centímetros para arriba, o sea, 10, 15, 20, no está compactado, sí hay porosidad. Aquí normal se mueve el aire, pero aquí no. ¿Y qué pasa si aquí hay una obstrucción? Recuerden que yo siempre les digo, ¿no? Acá está el suelo, acá tengo mi plantita, ¿no? Y aquí siempre, de la atmósfera hacia aquí, siempre entra, ¿qué entra? Oxígeno, ese es un 2, no parece, pero es un 2, O2. Y siempre sale, ¿qué sale? ¿Qué es lo que tiene que salir? El CO2. ¿De dónde viene el CO2? De la respiración de las raíces y de los organismos. Entonces, para que haya este intercambio, esta es mi plantita, no se nota, pero es una plantita. Ustedes ya saben que soy muy mala dibujando. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya un intercambio, pues la superficie del suelo no tiene que estar compactada, sino cómo va a haber entrada y salida, se va a dificultar. Entonces, la compactación juega un rol importante, no solo porque disminuye el volumen de poros, sino también para el intercambio de gases, ¿no? Entonces, y también de agua, ¿no? Obviamente, el ingreso de agua. Entonces, si la parte de los 10 primeros, 5 o 10 primeros está muy compactado, pues el aire que está dentro en la superficie, en la subsuperficie, a los 15, 20, pues se va a acumular. ¿Qué se va a acumular? CO2, porque el oxígeno está siendo utilizado y se va a acumular CO2 y como está compactado y si no hay un buen intercambio, pues va a haber problemas de oxigenación. Las raíces no van a poder respirar porque ya no hay oxígeno. El intercambio es no está siendo adecuado, no está siendo de flujo continuo. ¿No? Eso es importante tener en cuenta esa parte. Por eso siempre que van a sembrar, primero se area el suelo, ¿no? Hace un arado para remover el suelo, ¿no? Y la importancia de la porosidad, porque justamente lo que les mencioné, para la circulación del aire y los movimientos de los gases, es importante, ¿no? Para la retención y movimiento del agua también, ¿no? Si está muy compactado, pues el agua no podrá entrar fácilmente y tampoco se va a mover libremente dentro del suelo. Para la transferencia de calor, ¿se acuerdan que les mencioné? A mayor porosidad total, menor transferencia de calor, porque las partículas hay mucho más poros y entonces el suelo tendrá mayor capacidad termorreguladora, con mayor porosidad, y hemos explicado eso. Por ejemplo, un suelo arenoso se calienta mucho más que un suelo arcilloso o un suelo arenoso. Si ustedes dejan ahí un pote, un suelo arcilloso y un suelo arenoso, entonces a mediodía y después meten la mano ustedes, van a ver que el suelo arenoso está mucho más caliente que el suelo arcilloso. Y un suelo con materia orgánica estará menos caliente aún. ¿Por qué? Porque el calor difícilmente se va a transmitir por los poros. Se transmite más de sólido a sólido. Cuanto menos poros haya, pues más facilidad se va a transmitir ese calor. A eso se refiere. Eso ya vimos las clases anteriores. Y obviamente también para el desarrollo y crecimiento radicular. Si el suelo está compactado, pues no podrá desarrollarse rápidamente o normalmente. Y si la porosidad total es muy baja o muy alta, pues va a tener ciertas implicancias sobre las raíces, sobre todo principalmente para la respiración. Recuerden que las raíces respiran oxígeno. Y bueno, si hablamos del aire del suelo, ¿no? Componente que cambia fácilmente. ¿Por qué? Porque está muy dependiente o está siendo influenciada o condicionada por la cantidad de agua que hay en el suelo. Si yo riego, pues disminuye el aire del suelo. Si yo dejo de regar y el agua se va siendo absorbido o evaporando, pues va a aumentar el aire del suelo. Entonces está siempre condicionada a la cantidad de agua que hay en el suelo. Puede ser que si yo saturo el suelo totalmente un buen rato, un buen tiempo, lo dejo saturado, pues no habrá aire. Entonces está condicionada a la cantidad de agua que hay en el suelo. Relacionado con el agua, sí, ahí les mencioné, si hay agua, si hay mucha agua, hay menos aire. Son opuestos. Cuanto más agua haya, menos aire habrá en el suelo. ¿Ocupa el espacio aéreo? Sí, no puedo usar el espacio que ocupan las partículas, ¿no? Porque es sólido, entonces siempre va a estar ocupando el espacio que forman los poros. Generalmente los macroporos, ¿se acuerdan que dijimos
que los macroporos, lo ideal sería que los macroporos estén llenos con aire y los macroporos, que son aquellos que tienen diámetro mayor a 0,08 milímetros, y el espacio aéreo también se expresa en volumen del suelo, siempre en volumen, en relación al volumen total, no en peso, porque el aire no pesa. Y recuerden, nosotros hicimos, ¿se acuerdan una vez más el pastelito de un suelo ideal? Aquí la mitad, el 50% es sólido, tanto inorgánico como orgánico. El otro 50 tiene que ser de poros. Y lo ideal sería que yo trace la mitad, 25 sea de aire y el otro 25 de agua. Eso sería lo ideal. ¿Se acuerdan que hablamos? Entonces, lo ideal sería pues entre 20, mínimo 20, ¿no? El aireación del suelo. Por cierto, con respecto al volumen total. Este es el volumen total. 50% del volumen sólido y 50% poros. Lo ideal sería 25 aire y el otro 25 agua. Y ahora sí vamos a hablar de un tema importante, de la composición del aire del suelo. Vamos a hacer una comparación del aire en la atmósfera. El aire en la atmósfera y también el aire del suelo. ¿Cuál es la diferencia en su composición? ¿Está compuesto por los mismos gases en las proporciones o diferente? ¿No? ¿Alguien me escribió? No, es del otro grupo. Ya. Entonces, en cuanto al nitrógeno, en el aire más o menos hay cerca del 79% alrededor. Exacto, ¿no? En el suelo también es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso no hay variedad, porque las raíces no realizan, no absorben nitrógeno, no lo respiran el nitrógeno, entonces se va a mantener. En el suelo no va a aumentar ni disminuir la concentración de nitrógeno del aire del suelo. Donde sí varía es en el oxígeno y en el CO2. ¿Por qué? Porque recuerda que las plantas respiran oxígeno, las raíces, pero los microorganismos también. Entonces, lo normal es que en la atmósfera tengamos alrededor de 20, algunos dicen 21% de oxígeno, es lo que nosotros respiramos en la atmósfera. Pero en el suelo siempre hay menos del 20%. Y lo contrario ocurre con el CO2. En la atmósfera hay como 0,03% de CO2 y en el suelo hay 0,3. En el suelo siempre hay mayor CO2 que en la atmósfera. Y el oxígeno es al revés, en la atmósfera hay mayor oxígeno que en el suelo. ¿Y por qué es importante eso? ¿Se acuerdan que vimos aquí? Aquí en la diapositiva anterior. Aquí. ¿Se acuerdan que si aquí en la atmósfera hay mayor concentración de oxígeno y en el suelo hay menos, entonces por eso que el oxígeno se mueve desde la atmósfera hasta el suelo, hacia dentro del suelo? Recuerden de dónde a dónde se mueve siempre, de mayor concentración a menor concentración. Entonces, como en la atmósfera hay mayor concentración de oxígeno y en el suelo hay menos, por eso es que el oxígeno se mueve desde la atmósfera hacia el suelo. Lo contrario ocurre con el CO2. Como en el suelo hay mayor concentración que en la atmósfera, por eso el CO2 sale, porque los gases se mueven de mayor concentración a menor concentración. Si en el suelo hubiese mayor concentración de oxígeno, pues no habría la necesidad que entre. ¿Para qué va a entrar ya? Al contrario, puede salir porque siempre se va de mayor concentración a menor concentración. No se olviden, chicos, porque esa es pregunta de examen, ¿no? Y esto puede variar en función a la época del año, si está saturada, época de lluvia, época seca, va a variar. Cultivos que, por ejemplo, el arroz, que no tienen una estructura adaptada para suelos húmedos, saturados. La actividad biótica, si hay más o menos microorganismos, porque si hay más, pues respiran más, por tanto genera más CO2 y absorbe más oxígeno también, ¿no? El manejo de los residuos, si nosotros incorporamos el manejo del cultivo, etcétera, etcétera, también influencian, ¿no? Para ver la concentración en el aire del suelo. Yo, chicos, no, nitrógeno, CO2, también hay otros, ¿no? Como los
pero que normalmente son muy pocos, y ellos, muchos de los sulfurados, generalmente tienden a proceder de la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Cuando la materia orgánica se descompone, expulsa gases. Hay algunos elementos que se pierden, como el CO2 y otros, en forma de gases. Por ejemplo, cuando hacen compost, ustedes no sé si han conocido un centro de compostaje, han ido a visitar, y ven, a veces sale como un mito, como vapor, cuando se calienta, pues se evapora algunos elementos, salen algunos gases del suelo, ¿no? Y así también se va a formar en el suelo. ¿Y cómo se determina la porosidad? Nosotros ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? De la porosidad, creo que vimos en la práctica. ¿Se acuerdan que hablamos del porcentaje de porosidad es igual a densidad real? En realidad es la densidad aparente sobre la densidad, pero nosotros desglosamos. De esto se llega a esto ya vimos. La porosidad total es 1 menos densidad aparente por densidad real por el suelo. Eso ya lo vimos, porque si yo lo desgloso a esto, ¿dónde está? Oye, el mouse, ¿dónde está? Aquí. Aquí. ¿A qué va a ser igual a esto? A la densidad real. Si yo lo desgloso sobre, no sé para escribir, densidad real menos la densidad aparente sobre la densidad real por 100. Esa es matemática nada más. Por 100. Esto con esto es 1 y esto con esto queda densidad aparente menos densidad real. Eso es lo que está aquí, es lo mismo. Entonces la porosidad se determina 1 menos la densidad aparente sobre la densidad real por 100. Pero hay otra forma en función al volumen, ¿no? El porcentaje de porosidad también es en función al volumen total del suelo. Acá tenemos otro pastelito, otra vez. Este es el volumen total, este es sólidos. No, así, sólidos. Y esto es la fase porosa. Pero todo esto es el 100%. La fase porosa, lo ideal es que sea el 50, ¿se acuerda? Todos los poros. De esos 50, si lo ideal sería que del total, todo esto de la porosidad es 25, perdón, 50. Pero lo ideal sería que aquí 25% sea aire, que está en los poros, y el otro 25% que sea agua. Eso sería lo ideal. O sea, el 25% del total, no solamente de los poros. Si hablamos solamente de los poros y tomamos que los poros es el 100% de los poros, lo ideal sería 50% agua y 50% aire. Esa es en función si solo tomo en cuenta los poros, pero si tomo en cuenta el volumen total, que sería 100%, lo ideal sería 25% agua, 25% aire. ¿Y cómo yo determino el porcentaje de porosidad? Como sería por regla de 3, que es lo mismo. Por el volumen total, ¿sí o no? El volumen total, yo le resto el volumen de sólidos, porque todo esto es poros. Todo esto es poros. Agua, donde está agua y aire son poros. Si yo le resto al volumen total, le resto el volumen de sólidos, pues ya tengo el volumen de poros, ¿sí o no? Así se determina el volumen total menos el volumen de sólidos sobre el volumen total por 100. Así se determina el porcentaje de porosidad total. Entonces, ustedes van a usar o este de aquí el primero o esto según los datos que tengan, la información que tengan. Pero el espacio aéreo, el porcentaje de espacio aéreo, ya no hablamos de la porosidad total, sino esta parte que está usada por el aire, que no está con agua, es parte del poro, es una parte del poro total, no es todo el poro. Eso le llamamos espacio aéreo. Es el espacio que está siendo usada, ocupada por el aire, aquella que no está siendo ocupada por el poro, por el agua, perdón, pero que está compuesto que está formado por la porosidad total. Entonces, el espacio aéreo será aquella proporción o aquel porcentaje que está siendo usada solamente por aire, aquellos poros que están llenos con aire. ¿A qué es igual el espacio aéreo? A la porosidad total. Yo lo hago así, la porosidad total menos la cantidad que está siendo usada por agua.
menos esto, ¿sí o no? Así lo fácil lo determino. Aquí es igual el espacio aéreo al poro, al volumen de todo el poro, a la porosidad, el porcentaje de porosidad que hay en el suelo, menos el volumen que está siendo ocupado por el agua. ¿Sí o no? ¿Y cómo se determina eso? La humedad volumétrica, el porcentaje de humedad volumétrica. Recuerden que el porcentaje de humedad volumétrica es el volumen que está siendo usado por el agua en relación al volumen total. Eso ya vimos anteriormente. Y así de fácil. Entonces ustedes pueden usar, si quieren para porosidad total, pueden usar esto, no, esto o esto. Pero si ustedes les piden cuánto es el espacio aéreo, pues usan esto, ¿no? Y listo. No se olviden de eso, chicos. Eso tienen que saberlo porque eso sí viene en el examen. Y bueno, para ver si han entendido que hay un pequeño ejercicio, ¿no? Nos dice, a ver qué hora es. Uy, tenemos 15 minutos. Bueno, esto lo haremos más adelante. Vamos a ver. Sí. Se tiene un cubo que tiene medidas 10 por 10 por 10 de largo, ancho y profundidad 10. Y mide una masa total de 1500 gramos. Entonces, 1500 gramos sería la masa del suelo seco o húmedo. Es igual a la masa del suelo húmedo. húmedo, incluyendo el agua, exacto. Tenemos la masa del suelo húmedo, de los cuales 250 gramos son agua. Entonces, la masa del agua, vamos a ver si puedo hacer con la derecha, que yo uso el mouse con la izquierda, pero no soy zurda, y con la derecha yo no puedo usar el mouse. Pero no soy zurda. No, con la derecha me va peor. Ya, con la izquierda nomás. La masa del agua es igual a... ¿Dónde se perdió el mouse? Aquí. 250 gramos, que es lo mismo 250 centímetros cúbicos o 200 milímetros, ¿sí o no? Porque su densidad es 1. Ahora, si la densidad del agua es 1, obviamente, y el volumen ocupado por el aire es 278. Si yo calculo el 100%, esto, si pongamos, mi cubo tiene 1000 centímetros cúbicos, que es el 100%. ¿Cuánto porcentaje será esto? Es el espacio aéreo. Básicamente este es el espacio aéreo, solo que nos dicen volumen, yo tendría que traspasarlo a porcentaje, y es fácil. Si 1000 es el 100%, esta cantidad, ¿qué porcentaje será? Probablemente sea el 20%, 25%, probablemente. Está fácil, ¿sí o no? Entonces vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Qué nos dice? La densidad aparente. ¿Cómo yo determino la densidad aparente? Masa del suelo húmedo, del suelo seco sobre volumen total del suelo. ¿Y cómo yo determino el volumen total? Pues está aquí. ¿A qué es igual el volumen total? 1000 centímetros cúbicos. 1000. Muy exacto, 1000 centímetros cúbicos. Ya tengo el volumen total, me faltó un 0. Aquí está el otro 0 que me faltó. ¿Ya? 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué me falta? La masa del suelo seco. ¿Tengo la masa del suelo seco, chicos? ¿Cómo podría sacarlo? A ver, ¿quién me dice? En la pregunta no lo tengo, en el ejercicio no tengo. Entonces, ¿cómo determino la masa del suelo seco? 1500 menos 250. Exacto. Ustedes ya tienen su masa de suelo seco, sería 1500 menos 250. Por tanto, su densidad aparente, ok, ya lo tienen. Vamos a la densidad real. La densidad real es masa de suelo seco. ¿Dónde está mi mouse aquí? Esto es masa del suelo seco sobre solamente el volumen de las partículas, ¿sí o no? O de los sólidos, como quieran decirlo, solamente eso.
Masa de suelo seco yo lo tengo. ¿Y volumen de las partículas lo tengo? ¿O no lo tengo, chicos? A ver, ¿quién la vio? Sí se puede hallar, profesora. ¿Cómo? A ver. Se le tiene que quitar al volumen total, el volumen de agua y el volumen de aire. Y el volumen Exacto. del aire sí lo tiene. Y Tenemos el volumen de del agua, agua. lo tenemos, 250 centímetros cúbicos, que es igual a gramos, porque la densidad del agua es 1, por eso nos está diciendo aquí es agua el 1. Pero también tengo el volumen de aire. Si nosotros hacemos la tortita aquí, tenemos el volumen de agua, ¿sí o no? Pero también tenemos el volumen de aire. Entonces, y también tengo el volumen total, ¿sí o no? Entonces yo puedo determinar este volumen. Al total le resto el volumen del agua y le resto el volumen del aire. Tengo de ambos datos, miren. ¿Se entendió, chicos? ¿Dónde estamos aquí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profesora. Sí, Listo. profesora. Entonces, densidad real, ok, como dicen ustedes, lo tenemos, ¿ya? Ahora vamos al volumen del sólido. Solamente el volumen del sólido, ¿se acuerdan? En porcentaje, ¿a qué sería igual? Tengo el volumen total. Tengo el volumen Sí. del agua. La resta sería el volumen, los restos, ¿sí o no? Yo tengo aquí perdón, acá me sale un valor, pero yo tengo que pasarle a porcentaje, es lo que me piden aquí. Para la densidad real es lo mismo, yo tengo ya el volumen de las partículas, de los sólidos, yo ya tengo esto, ¿sí o no? Restando, simplemente lo tengo que pasar a porcentaje. A lo que yo voy es 1000, más fácil. 1000, no sería el 100% del volumen. ¿Sí o no? Es el 100%. Entonces, como yo ya tengo el volumen solamente de los sólidos, que sería 1000 menos 250 menos 278, creo que supongamos que sea unos 450, ya exageré, más o menos por ahí, a lo mucho. Supongamos que sea así. ¿Cuánto será? X. Por tanto, yo ya tengo el porcentaje de volumen de sólido. ¿Sí o no? Ya tengo el volumen en dato, pero me falta pasar a porcentaje, porque aquí me piden en porcentaje, miren. Si yo le resto el volumen total, le resto el volumen del agua, el volumen de aire, ya tengo el volumen de sólidos. Eso me sirve para la densidad real. Pero yo tengo que pasarla a porcentaje. Si 1000 centímetros, 1100 centímetros cúbicos, el 100%, ¿cuánto sería? 400 y tanto. A ver, 1500 menos 250 menos 278. No sé, debe salir 700 y tanto, ¿no? Por ahí. ¿Cuánto pues, sería en porcentaje? Ya lo tenemos aquí. Entonces, este dato, ok. Y el volumen del agua, ya lo tenemos. En porcentaje, acá lo tenemos, mira, en pesos. Solo me falta pasar a porcentaje. Lo mismo. Si 100 centímetros cúbicos el 100%, 250 centímetros aquí, 200 centímetros cúbicos, porque en gramos y volumen es lo mismo en el agua, será igual a X. Ya tengo el volumen de agua en porcentaje. Volumen de agua, ok. ¿Y la porosidad? La porosidad, ¿cómo lo determino? ¿Podría usar esta fórmula? ¿O no puedo usar esta fórmula? ¿O tengo que usar otra? ¿Puedo usar esta o no? Bueno, por si no le tienen, dice 1 menos densidad real sobre densidad, no, 1 menos densidad aparente sobre densidad real por 100%. ¿Podría usar esto? Sí, sí se puede utilizar. Sí. Sí, sí o no, porque ya encontramos la densidad aparente y encontramos la densidad real.
Por tanto, porcentaje de porosidad, ok. ¿Qué nos faltaría? Los valores de A, B, C y D. Y eso, chicos, más que otra cosa es matemática. ¿Cómo lo sacaríamos a ver ahí? Primero el valor de A. ¿Sí o no? ¿Sí o no que yo aquí tengo? ¿Dónde está mi mouse? Vamos a hacer con otro color ya. ¿Sí o no? Ahora sí, vamos a borrar todo esto. Ahora sí, vamos de nuevo aquí. ¿Sí o no que yo tengo? Ay, voy el puntero otra vez. Ya. ¿Sí o no que esto es 10? 10. Perdón, este es 10. Este es 10, este lado es 10, para encontrar el volumen del aire, por ejemplo. Pero yo no sé cuánto es esto, ¿es X, sí o no? No sé cuánto es esto, porque a mí me falta esta A, yo tengo que encontrar esta altura, este X. No lo tengo, ¿sí o no? Tengo el lado, tengo el lado, el ancho, pero me falta la altura, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Pero entonces, ¿están de acuerdo o no, chicos? Que me falta este dato para poder determinar el volumen. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Sí o no que el volumen no es igual a 10 por 10? ¡Wow! ¿Cómo hago yo? Demasiado. Por 10. Y este es otro 10 por una X. Vamos a ponerle una M para que no se confundan. Por la M que no tengo. Este vamos a ponerlo. No, por A, mejor dicho. Por A, mejor por A, porque acá ya está, miren. Por la A. A mí me piden contar esta A, ¿sí o no? Este es el volumen. Pero yo tengo este dato, este volumen del aire. ¿Tengo? ¿Tengo o no tengo el volumen del aire? Sí tiene, profesora. Tengo, mira, acá está 278. pues. Tenemos este dato. Entonces, 278 va a ser igual a 10 por 10 por A. Ya tengo el A. ¿Sí o no? Entonces, el A, ok. Lo mismo podríamos hacer para el agua. Este lado va a seguir siendo 10. La profundidad va a seguir siendo 10. ¿No? Y solamente encuentran el B. ¿Quieren el volumen del agua? Lo tenemos, 250 centímetros cúbicos será igual a 10 por 10 por B. Ya obtenemos el B. Lo mismo para sólidos. Este sigue siendo 10. Este sigue siendo 10. Lo único que tienen que multiplicar es el volumen de sólidos que tienen ustedes ya el volumen. Entonces sería igual 10 por 10 por C. Y es igual al volumen de sólidos. Y entonces ya tienen A, B y C. Y la D es simplemente la suma de A y B. Si uno quiere solo matemática. Y así de fácil, y más fácil aún va a venir en su examen. Ya, chicos, su examen de práctica. Este era solo un repaso para que vean. ¿Se entendió, no, chicos, cómo determinar los datos? Más o menos así puede venir una pregunta para que ustedes respondan A, B, C y D, ¿no? Varias opciones. Listo, chicos. Quedó claro, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí porque yo tengo que preparar.